Vamos a tratar ahora, continuando el tema anterior del influjo diabólico en los sentidos y en las potencias apetitivas de la sensibilidad, tratando acerca de algunas deformaciones especiales en la vida psíquica, algunas que son especialmente importantes porque no corresponden simplemente a los sentidos o a las pasiones. Ya hemos visto que puede haber mucho desorden, incluso producido por los demonios, pero a veces desorden ya natural. Pero esto no es lo más peligroso, no es lo más dañino para la vida humana. Los problemas más profundos corresponden al orden propiamente humano, que es espiritual, que es intelectual, que es volitivo. Elegimos dos deformaciones que producen un efecto general. Una es la astucia, o sea, un uso indebido de la razón. Y otro defecto espiritual es la mentira y la simulación, que son siempre voluntarias, porque nadie puede ser mentiroso sin darse cuenta de que es mentiroso. Por eso, por ejemplo, en los niños y en los jóvenes es muy importante educar en la virtud de la veracidad, o sea, que eviten la mentira, cualquier tipo de mentira, porque este vicio tiene mayores consecuencias que otros que finalmente resultan ser más superficiales, aunque aparezcan como más notables. En la cultura contemporánea, la astucia ha sido elevada a la condición de un instrumento principal de la razón. Lo encontramos en el filósofo, en cierta manera, máximo del mundo moderno, que es Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, que en su obra inicial, La fenomenología del espíritu, se refiere a la astucia como un instrumento de la razón. La astucia, que se conoce como mala, sin embargo, sirve para un fin bueno, que es, en última instancia, la construcción de toda la cultura. Ese libro que estoy citando es un gran tratado de psicología. Un gran tratado de psicología que describe cómo se transforma la mente de alguien que pretende llegar al saber absoluto. Claro, el saber absoluto es propio de Dios. Las personas humanas no podemos tener el saber absoluto, o sea, saber todo y conocer el fundamento, la causa de todas las cosas. Eso es imposible. Pero de hecho, existe esta deformación mental de pretender un saber absoluto. Como ya indicamos, existe en diferentes tipos de sectas, existe en las herejías, en el gnosticismo, existe en las filosofías, como esta de Hegel, existe en la masonería, existe también en versiones privadas, o sea, de individuos particulares. En cierta manera, el neurótico es un pequeño idealista, un filósofo idealista, pero sin capacidad de comunicar con los otros a través de un sistema universal verbalizado. El neurótico hace su filosofía que vale solo para sí mismo. Pero el fundamento es el mismo. O sea, la pretensión de arribar a una especie de saber absoluto, universal o al menos particular para su persona y su situación. Hay como una exaltación
mental, una exacerbación. Incluso a veces se nota verbalmente, porque hay personas que hablan mucho, que razonan mucho y tienden a identificar el razonamiento con el lenguaje, y finalmente se identifican con su propio lenguaje dejando de lado su propio núcleo personal. O sea, se despersonalizan en lo principal, en la sustancia, y se identifican con un lenguaje que tiende a ser impersonal. Ese lenguaje impersonal es una especie de explicación de toda la realidad. Hay personas que explican todo, sin necesidad de haber leído a Hegel, que es muy difícil y pocos lo leen. Pero también hay un influjo muy importante en la cultura, directamente en la filosofía, aunque la filosofía en cierta manera está en crisis en el mundo moderno, que da más importancia a la práctica, a la economía, etc. Pero sobrevive como un resto arqueológico en cierta manera en la psicología. Porque la psicología le interesa a todos, porque todos son personas que deben actuar de una manera equilibrada, o por lo menos tender a eso. Hegel presenta la astucia como una característica general y profunda de la razón. Podemos ver algún texto de la fenomenología del espíritu donde se observa esto. Dice, por ejemplo, este lenguaje es el desgarramiento de la conciencia que se eleva a sí misma hacia la autoconciencia. El contenido del discurso que el espíritu pronuncia de sí y contra sí es la inversión de todos los conceptos y de todas las realidades. El engaño universal de sí mismo y de los demás. Y la desvergüenza de enunciar este engaño es, por tanto, la mayor verdad. No es fácil de entender. Pero algo se entiende de lo que quiere decir. Es decir, que todo el lenguaje que él identifica con el pensamiento es un engaño. Y es un engaño porque la razón por sí misma es astuta, o sea, engañadora, y produce un habilidoso fraude para los demás. Toda la cultura es un gran engaño, una gran mentira, podríamos decir. Ahora, la astucia está en la construcción de esta cultura. Ahora, esta cultura basada sobre la astucia se autodestruye. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el saber absoluto. O sea, el conocimiento último de toda la realidad y de su método, que no es otra cosa que la oposición, la negación. Bueno, esto que dice Hegel, y que no vamos a profundizar aquí filosóficamente, se realiza también en la vida personal, sobre todo en el mundo moderno, que está construido sobre la base de este tipo de pensamientos. Lo mismo sucede en muchas formas de psicología, sobre todo en Freud, en Lacan, que reproducen de una manera más
particular lo que Hegel expresa de modo universal. La conciencia social es un engaño recíproco. Toda la vida humana se construye sobre el engaño. No es extraño, por tanto, que surjan de este tipo de pensamiento las llamadas filosofías de la sospecha, los que ya citamos, Nietzsche, Freud, Marx. Los marxistas son típicos, piensan de esta manera y es muy evidente cómo piensan. Porque los marxistas, al ser materialistas, son menos sutiles que los hegelianos puros. Los marxistas también son hegelianos, pero son materialistas. Entonces, su lenguaje es mucho más evidente. O sea, cuando uno escucha a un marxista, su discurso es contradictorio y es avasallante. Y además utiliza sistemáticamente la ambigüedad. ¿Por qué? Porque es hegeliano, o sea, porque el ser es la nada, el mal es el bien, etcétera, etcétera. Porque todo el lenguaje es un gran engaño. ¿Y de qué se trata en el marxismo? Simplemente de producir una realidad material, de hacer un cambio material. El marxismo se alió con el psicoanálisis, por ejemplo, Herbert Marcuse, Eros y civilización. Pero uno de los inspiradores de la revolución de 1968, la revolución cultural, toda la cultura contemporánea está construida de esta manera. Por eso el psicólogo que atiende a la gente contemporánea necesita tener una mínima instrucción, un conocimiento filosófico de este tipo de pensamiento, porque no es solamente una filosofía abstracta que queda en los libros o en algunas lecciones universitarias, sino que es algo que llega a la vida práctica de la gente y a su modo de pensar. Tiene mucho más importancia el modo de pensar que las reacciones afectivas inmediatas o los conflictos personales, intrafamiliares, etcétera. Porque estos conflictos, por su naturaleza, son pasajeros, porque se basan sobre un conocimiento particular, sensitivo, y las pasiones también, por su naturaleza, son mutables. En cambio, el pensamiento, por su naturaleza, es estable, porque el verdadero pensamiento llega a las esencias de las cosas que no cambian, al ser de las cosas que no cambian, pero aunque no llegue ahí, porque esté impedido por razones culturales y personales, sin embargo se acerca. Es lo mismo que sucedía en el caso de los afectos, sobre los cuales hemos reflexionado en la última conferencia. Sí, los afectos se pueden hacer más intensos, como participar de una condición estable que tienen las cosas eternas, las cosas espirituales. De la misma manera sucede en el pensamiento, o sea, el pensamiento se puede configurar de una manera muy rígida, muy difícilmente mutable. Y por eso tiene mucho más influjo en la conducta personal, el modo de pensar, que el modo de emocionarse o las alteraciones pasionales. Por eso en psicología siempre hay que atender al aspecto intelectual, que no es el único, ni considerado cristianamente es el principal, porque lo principal es la caridad, pero es lo determinante de la vida humana. Siempre hay que considerar el modo de pensar de una persona. Entonces, dice, por ejemplo, la verdad de esta honestidad consiste, sin embargo, en no ser tan honesta como parece. Si la conciencia
no lleva a término una cosa, por lo menos lo ha querido, es decir, hace de este querer y de este pensar el asunto mismo. En esta penetración mutua de los momentos de la acción, se constituye un engaño mutuo de la conciencia hacia sí misma y hacia los demás. Si abre la boca y dice que actúa por el asunto mismo, todo el mundo corre a piñarse alrededor como las moscas a la leche, queriendo también manifestarse allí. Pero los demás ven pronto que el asunto no le importaba a ella como objeto, sino en cuanto que era su propio asunto. Bueno, esta es la descripción de cómo funciona el mundo en la mente de los hombres, en su fundamento último. Es todo un gran engaño, la cultura es un gran engaño, pero un engaño destructivo que sirve. A partir de la destrucción se genera este espíritu absoluto, este saber absoluto que aparece y que es el fondo de toda la realidad. El libro es una especie de curso de ejercicios espirituales en sentido hegeliano, por eso se llama Fenomenología del Espíritu, para transformar la mente según este espíritu. Ahora, si aplicamos las reglas que hemos estudiado ayer, veremos que este espíritu no es un espíritu bueno. Sin embargo, Hegel lo reconoce en el conjunto de la cultura y del funcionamiento de la vida humana. O sea, lo más profundo que ve él en el pensamiento es inspirado por este espíritu, o es una manifestación de este espíritu, que al final llega a ser absoluto, conoce todo, como Dios, pero no es Dios. Veamos ahora, con la ayuda de Santo Tomás, en la Suma de Teología, algunas características de la astucia. Para eso debemos situarnos en el contexto, en la segunda parte de la Suma, segunda sección. Aquí se trata acerca de las virtudes teologales cardinales. La primera es la prudencia, que es una virtud intelectual pero práctica, radica en el mismo entendimiento, que contempla la realidad, que conoce en profundidad, pero extendido hacia la operación. En la cuestión 47 se comienza a tratar acerca de la prudencia. Bueno, esto lo trato en un libro que tengo sobre teoría del conocimiento moral, donde se comienza analizando especialmente la virtud de la prudencia, como se conoce en la operación práctica. La prudencia es una virtud que regula todas las operaciones humanas y por tanto es la base de las otras virtudes, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Sin prudencia no hay virtud. Ahora, sin conocimiento de la realidad no hay prudencia. Por eso es tan importante el desarrollo intelectual auténtico. La búsqueda de la verdad. El primer precepto moral, implícito en el primer mandamiento, es buscar la verdad. No se puede amar a Dios sobre todas las cosas si alguien no busca la verdad. Para amar a Dios hay que amar la verdad. Y gran parte de los problemas personales dependen de una deficiencia en la búsqueda de la verdad. Si las personas no buscan la verdad, su caso no tiene solución real. Es todo girar en torno a las periferias del problema, pero no entrar en el corazón del problema. O sea, el psicólogo tiene que atender no solamente a los problemas afectivos, sino también a los problemas intelectuales.
a los problemas intelectuales reales, porque no basta que una persona tenga muchos estudios o gran capacidad razonadora o verbal para considerar que tiene un desarrollo intelectual adecuado. Hay que entrar en el corazón del problema, es decir, ¿conoce la realidad o no? Una cosa es que razone mucho o que haya leído muchos libros, y otra cosa es que conozca la realidad. Por supuesto, para que el psicólogo se dé cuenta de este aspecto fundamental, tiene que ser él mismo realista y conocer la realidad, y por tanto tener un conocimiento profundo, que finalmente es contemplativo, como ya habían descubierto los grandes filósofos de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Hay que, el problema fundamental de la vida humana, hemos dicho, es la ignorancia, pero la ignorancia es falta de contemplación. No es simplemente falta de datos. Leer adentro significa la palabra inteligencia, intus legere, leer dentro la realidad. Entonces, la prudencia es la recta razón de aquello que hay que obrar de las acciones humanas. O sea, las acciones están iluminadas por un conocimiento que esta virtud produce. Ahora, ya dijimos que la vida humana es tan compleja, las circunstancias son tan difíciles, incluyendo sobre todo este engaño recíproco que existe en la vida humana y que los filósofos como Hegel reconocen. O sea, en parte es verdad lo que dice, o sea, que la vida humana funciona sobre la base del engaño, en parte. Si uno no considera la gracia de Dios y la unión con Cristo, claro, finalmente entra en este pesimismo de pensar que todo es un gran engaño y que no hay salida. Bueno, hay corrientes filosóficas que han reflexionado largamente sobre esto, ¿no? El existencialismo, algunas corrientes del existencialismo, por ejemplo, que son profundamente pesimistas. O sea, no hay salida, no hay salida, el fondo de la realidad es la nada. Y uno se hace más maduro cuando se angustia ante la nada, como dice Heidegger, y solamente así descubre el ser. Pero el resultado de eso, ¿qué es? La muerte, ser para la muerte, ¿no? Como dice él. O sea, que uno es más inteligente cuanto más se da cuenta de que todo termina en la nada, en la muerte, y que además todos son engañadores. Bueno, a algunos esto les parece madurez, es un problema espiritual muy profundo que tienen muchas personas, no solamente los filósofos. Por eso es necesario no solo tener la prudencia, incluso la prudencia que viene con la gracia, sino el don de consejo del Espíritu Santo, que responde a la virtud de la prudencia y que incluso permanece en el cielo de otra manera. La rectitud de la razón humana se relaciona con la razón divina en la línea de relación de movimiento entre lo inferior y el superior, ya que la razón divina es la regla suprema de toda rectitud humana. De ahí que la prudencia, que implica rectitud de la razón, es perfeccionada y ayudada al máximo cuando es regulada y movida por el Espíritu Santo. Y esto es propio del don de consejo, como ya hemos dicho. En consecuencia, el don de consejo corresponde a la prudencia ayudándola y perfeccionándola. Esto es muy profundo y es exactamente lo opuesto de lo que leímos en Hegel y en Freud. O sea, el Espíritu Santo se une con nuestra razón y la ilumina y la hace funcionar de una manera coherente, lúcida y veraz. No solo en la propia interioridad,
sino también respecto de los demás. La prudencia guía la vida social, la vida de relación humana. Esta prudencia es insuficiente si no viene el Espíritu Santo a perfeccionarla por el don de consejo, porque es imposible solucionar todos los casos particulares que se presentan a la propia conducta o que se presentan a quien ayuda, guía a otros, sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto vale para los sacerdotes, vale para los psicólogos, vale para los gobernantes, los superiores, en cualquier ámbito de la vida humana. Porque gobernar es algo de la prudencia. El pensamiento moderno ha deformado profundamente la noción del gobierno, de la autoridad, ¿no? Se identifica esta autoridad con el poder, y el poder una capacidad de influir. Ahora, este psiquiatra que he citado de la policía de París, ¿no?, Clérambault, hablaba de un delirio de influencia. O sea, hay personas que no necesariamente con fundamento filosófico explícito desarrollan este delirio de influencia, que no es otra cosa que una aplicación práctica del saber absoluto. O sea, quieren influir siempre sobre los demás. Y este problema es muy difícil de resolver, porque tiene una raíz más espiritual que otros, referidos a la lujuria, por ejemplo. Está más cerca del núcleo de la persona. Por eso San Juan de la Cruz decía que los defectos que tienen los que están en la vía iluminativa son más difíciles de quitar que los defectos de los principiantes en la vida espiritual. Y muchas veces este delirio de influencia lo tienen personas que tienen o han tenido vida espiritual. El delirio de influencia a veces convive con este pensamiento automático, mecánico, maquinal. Ahora, ¿cómo es la mente de aquel que no tiene prudencia y no tiene el don de consejo del Espíritu Santo? Tiene diversas deformaciones que son más difíciles de detectar porque son más semejantes a las virtudes que otras deformaciones más pasionales, como la lujuria o como la irascibilidad desordenada. Bueno, contraria a la prudencia es la imprudencia, la negligencia. La imprudencia que contiene, por ejemplo, la precipitación, obrar sin pensar, que es un vicio muy común. La inconstancia. Y aquí entra la lujuria. Santo Tomás, como dijimos, le da gran importancia. Se pregunta en la cuestión 53 de la Secunda Secunde si todos estos vicios de imprudencia vienen de la lujuria. Y sigue a San Gregorio, que dice esto: según afirma el filósofo Aristóteles en el Sexto de la Ética, el deleite es lo que más corrompe el juicio de la prudencia. Estamos hablando del conocimiento práctico. Y sobre todo el placer venéreo, que absorbe de manera total al alma y arrastra al deleite sensible. La perfección, en cambio, de la prudencia y de toda virtud intelectual consiste en abstraer de lo sensible. Ahora bien, dado que esos vicios proceden de defecto de la prudencia y de la razón práctica, tienen su raíz sobre todo en la lujuria. Entonces, está claro que en la mentalidad moderna está todo conectado. Si prevalece la lujuria, se desarrolla una deformación de la razón práctica.
y por tanto un defecto en la capacidad de gobernar la propia vida y eventualmente la de los otros y también de relacionarse con los otros. Dice también, la ira y la envidia producen la inconstancia, desviando la razón hacia otras cosas. Pero la lujuria causa la inconstancia, extinguiendo totalmente el juicio de la razón. Por eso afirma el filósofo en el séptimo de la Ética que el iracundo escucha a la razón, aunque no de manera completa. El lujurioso, empero, la desoye del todo. Veamos ahora directamente los defectos que van especialmente contra el don de la sabiduría y contra el don de consejo del Espíritu Santo. Cuestión 55, vicios opuestos a la prudencia que le son semejantes. Hay una prudencia de la carne, la prudencia se ocupa de los medios ordenados al fin de toda la vida. De ahí que por imprudencia de la carne se entiende, que por prudencia de la carne se entiende el proponer los bienes carnales como el fin último de la vida. Esto manifiestamente es pecado, ya que introduce en el hombre el desorden respecto al fin último, que no consiste en los bienes del cuerpo, como ya hemos expuesto. La prudencia de la carne, entonces, es pecado. Y después se refiere a la astucia. La prudencia es la recta razón en el obrar, como la ciencia lo es en el conocer. Ahora bien, en el orden especulativo se puede pecar contra la ciencia de dos modos. Primero, cuando la razón es llevada a una conclusión falsa que parece verdadera. El segundo, cuando parte de premisas falsas que parecen verdaderas, sea verdadera o falsa la conclusión a la que llega. De la misma manera, contra la prudencia puede haber pecados que tengan semejanza con ella de dos modos. O porque la razón se esfuerza por ordenar la acción a un fin que no es bueno sino en apariencia, y esto es propio de la prudencia de la carne, o porque para conseguir algún fin, bueno o malo, se utilizan medios que no son realmente buenos, sino fingidos y aparentes. Y esto es propio de la astucia. Por eso la astucia es un pecado opuesto a la prudencia y distinto de la prudencia de la carne. Entonces, la mentalidad de la persona astuta es la de aquella que acomoda todo el proceso de su pensamiento a un fin, bueno o malo que sea, sin considerar la verdad que está presente en ese proceso. O sea, no le importa lo que dice, no le importa lo que piensa. Lo único que le importa es el resultado. Por eso, esta forma de imprudencia, que es la astucia, es muy propia del pensamiento moderno, como describen los filósofos. No solo el pensamiento teórico, el pensamiento práctico de la gente. O sea, la gente piensa de cualquier manera, podríamos decir. No le importa cómo piensa, lo único que le interesa es el resultado. Bueno o malo que sea. Incluso cuando el resultado es bueno o santo, podríamos decir, puede haber astucia. Porque uno, en el modo de pensar y consiguientemente de actuar, intenta llegar a ese resultado por medios falsos o malos incluso,
y acomoda toda su vida mental a ese resultado. El pensamiento moderno se basa sobre esto en gran medida, como ya citamos de Marx, ¿no? Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, en cambio se trata de transformarlo. La filosofía de la acción llevada al extremo, la acción sobre la contemplación. Esto es estructural en el pensamiento moderno. Todo se trata de transformar. Es una gran técnica, incluso el pensamiento. Entonces, el psicólogo que sigue la verdad, no solo de la revelación, sino de la razón, lo primero que tiene que mirar es cómo piensa la persona. Es decir, cómo razona. Cómo razona en lo teórico, pero muchas veces para entrar en el verdadero significado de su pensamiento teórico, hay que analizar cómo razona prácticamente. Es decir, cómo intenta organizar sus actos para lograr sus fines. Por supuesto, hay que considerar si los fines que tiene son buenos o malos. Y si finalmente intenta el fin último o no, el verdadero fin último. La astucia puede aconsejar tanto para un fin bueno como para un fin malo, pero no debe conseguirse un fin bueno usando medios simulados o falsos, sino verdaderos. De ahí que la misma astucia ordenada a un fin bueno es también pecado. Y esto es muy importante cuando se consideran personas que tienen vida cristiana, porque hay personas cristianas que son astutas. Y esto es una gran deformación que hace perder la vida espiritual, porque este tipo de astucia es un pecado muy profundo, es muy espiritual y es muy difícil de cambiar. Tiene que haber una iluminación muy profunda de la mente y para eso la vida cristiana debe ser auténtica y por tanto contemplativa. Hay que favorecer la vida contemplativa, que es el gran defecto de nuestra época, la falta de contemplación, no solo natural, sino principalmente sobrenatural. La vida cristiana, si no es contemplativa, tarde o temprano se deforma y se producen vicios importantes y muy espirituales como la astucia. Pues si le parece, padre, comenzamos. ¿Cómo no? Despacio para pasar. Me permito, siguiendo ese tema, Gabriel Marcel es un existencialista, aunque negaba el monte existencialista. En todo caso, decía que su pensamiento era existencial. No existencialista para separarse de Sartre. Era un existencialismo ateo, nihilista, alimentado de Heidegger y de Nietzsche. La cosa está de moda de nuevo entre los jóvenes y los no jóvenes. Pero él decía, hacía una distinción en un libro de 1935, entre avoir, ser y tener. Hoy todos decimos y utilizamos esa expresión, ¿no? No es lo mismo ser o tener. Pero en aquel entonces era una idea, era un poner en la palestra filosófica esta distinción entre ser y tener. Y decía, en aquel tiempo en que comenzaba un consumismo que hoy es realmente uno de los problemas de la cultura actual, el consumir por consumir, el tener por el tener, que el hombre que cae en esta ideología del tener, que es una ideología actual, pierde su ser. No ya solo hay una distinción entre ser y tener, sino que pierde su propio ser, porque se imbuye del tener, de la codicia, en pocas palabras, ¿no? Y él decía que el gran problema de nuestro mundo
el gran pecado, decía incluso del mundo, que se convierte al catolicismo a los 39 años, es la confusión. Y lo decía en esos años, 30, 40. El problema del mundo actual es la confusión. Si lo decía hace casi 90 años, ¿qué podemos decir hoy? De la confusión que reina hoy en las ideas. No sé que a usted le gustó una frase de Gabriel Marcel, que citó en la última semana codista, que era referido a la esperanza. Él es el filósofo de la esperanza. No sé qué podría comentar al respecto. Bueno, es que la astucia hace perder la esperanza, porque siendo un vicio espiritual, más espiritual que otros, impide la verdadera armonía entre la parte sensitiva y la parte intelectiva, entre la parte afectiva, las potencias afectivas, y la voluntad. Entonces, esta astucia produce un estado de fijación mental más difícilmente superable que otros vicios, y esto conduce a una inflexibilidad que es incompatible con la pasión de la esperanza, que es necesaria para la vida, pero también es incompatible con la virtud teologal de la esperanza, que pone la confianza en Dios. Porque la persona astuta, en el fondo, pone su confianza en la propia razón, en el hecho de que permanentemente está descubriendo los engaños de los demás al mismo tiempo que tiene conciencia de su propio engaño. Muy enredado, y esto es absolutamente contrario a la virtud de la esperanza, porque la virtud de la esperanza se basa sobre la confianza en Dios. Y no se puede tener confianza en Dios, saber qué significa tener confianza en Dios si no se tiene al mismo tiempo confianza en las otras personas. Por eso la virtud de la esperanza no puede existir sin la caridad en modo perfecto. Puede permanecer informe, pero finalmente tiende a perderse sin la caridad. Porque la caridad nos conecta con los otros y nos hace superar la desconfianza. O sea, uniéndonos con los otros, nos apoyamos sobre los demás. Y de esta manera aprendemos a apoyarnos absolutamente sobre Dios. Ahora, la persona astuta no tiene esta capacidad y pierde progresivamente su vida afectiva y finalmente su caridad. Entonces no tiene capacidad de conexión con los demás. Es incapaz de desarrollar una vida social auténtica, una vida de relación, una amistad, incluso el matrimonio. En el matrimonio sucede esto. Porque a veces es astuto uno, a veces los dos. Entonces es un juego de tramposos. Cuando eso se proyecta a toda la sociedad, es claro que se termina deduciendo que la vida humana consiste simplemente en esto, en un juego de engaño sin salida. Y de esta manera se hace imposible el verdadero contacto con Dios y la verdadera contemplación, que es donde se encuentra la perfección de la vida humana. Sin contemplación no hay solución a los problemas psíquicos. No es posible salir de un enredo cada vez más profundo, de un razonamiento que razona cada vez peor, aunque más razone. Sí, padre, gracias. Con los pacientes cuyo proceso de razonamiento es empobrecido, Sí. ¿qué puede proceder? Ellos a veces, a través de la astucia, llegan y hacen como una especie de juego mental ahí en el consultorio, o son, como bien dice, soberbios, tercos, ¿no? Tratar de ir en pos, tratar de ir al encuentro con ellos, como le acaba de decir, desde la caridad. A veces con algunos puede ser incluso hasta peligroso, ¿no? Entonces,
¿qué puede proceder con ellos cuyo razonamiento es empobrecido? Gracias. Bueno, es que la caridad no es contraria al descubrimiento de los engaños, sino favorable a ese descubrimiento. El ejemplo es el Evangelio de nuestro Señor. O sea, los judíos, los fariseos lo pretendían engañar permanentemente y él descubría sus trampas. Entonces es caridad también descubrir las trampas de los pacientes o de las personas que tenemos delante. Por supuesto, esto tiene que estar sujeto a la prudencia y sobre todo al don de consejo del Espíritu Santo, porque no hay que dar indicaciones o consejos que puedan ser contraproducentes si uno está seguro de que va a ser peor. Pero como usted dice, es muy difícil. Por ejemplo, Alfred Adler tiene esta experiencia, por eso se dedicó cada vez más a la educación, más que a la psicoterapia, a reflexionar sobre la psicoterapia, porque además tiene menos medios que nosotros, porque no conocen plenitud la caridad. Entonces dice, bueno, si todo es cuestión de estar descubriendo trampas y demostrarle a los demás que nosotros descubrimos las trampas, etcétera, se termina en un juego sin salida. Y esto no conduce a nada. La única salida real es la caridad y la fe, pero eso últimamente no depende de nosotros, porque depende de Dios que lo infunde y de la respuesta de la persona. Entonces, como ya dijimos, el psicólogo no puede pretender tener éxito siempre, porque no sería un buen psicólogo. O sea, estaría reduciendo la vida personal a un mecanismo que hay que ajustar. Padre, ¿qué nos puede decir de la astucia y la nueva era sobre las técnicas pseudocientíficas? Bueno, todas las ideologías y espiritualismos gnósticos siempre se basan sobre el engaño, porque hay un influjo muy importante, diabólico, sobre las facultades sensitivas internas en estos casos, porque el razonamiento del cual estamos hablando, que tienen los astutos, no es tanto razonamiento como parece, o sea, no es propiamente una actividad intelectual, está más cercana a un movimiento de la imaginación y de los sentidos internos que de la razón como tal. Porque así como para entender necesitamos imágenes, no podemos entender sin imágenes, así para razonar necesitamos imágenes dinámicas, podríamos decir, que radican en la imaginación y en los otros sentidos internos. Es un proceso complejo, pero que abarca varias potencias interiores sensitivas. Lo complejo no viene por el lado espiritual, viene por el lado sensitivo. Entonces es ahí donde se puede meter el influjo diabólico, sobre todo cuando la persona no tiene una adecuada conexión con las otras personas y con Dios, que es lo que establece la caridad. Si uno ve la mentalidad de este tipo de personas, encontrará que siempre falta caridad. Porque si estas personas quisieran tener caridad, su pensamiento se simplificaría inmediatamente. Entonces no es cuestión de seguir el juego a través de cualquier tipo de análisis o de teoría, sino de romper el juego. Y eso se hace pasando a otro nivel de vida personal, que por un lado implica el realismo, el conocer la realidad de verdad, y por otro lado el verdadero orden de la caridad. No puede haber solución de otra manera. O sea, siguiendo el análisis se puede profundizar el problema. Bueno, a ver. Padre, no estoy muy segura de estar llevando una vida muy contemplativa. ¿Cómo puedo llevar o qué
¿qué me sugiere? Como una nueva reconversión, por así decirlo. ¿Qué puedo llevar a cabo para llevar una vida cristiana más contemplativa? Bueno, por supuesto, además de recibir los sacramentos y leer la Sagrada Escritura, los evangelios, hay que leer a los místicos, o sea, a los grandes autores espirituales que tuvieron vida contemplativa con seguridad, ciertamente, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los grandes santos, San Agustín, Santo Tomás, Dionisio, el Areopagita, que escribió la teología mística, y autores más recientes como el Padre Arintero, u otros autores que son más didácticos, como Garrigou Lagrange, que explica los fundamentos de la vida espiritual, las 3 edades de la vida interior, que son libros que se encuentran muy fácilmente. Y después hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que renunciar a otras cosas, ¿no? Y después, en proporción a la capacidad y a la educación, a las habilidades de cada uno, también hay que desarrollar el aspecto natural, filosófico, ¿no? Leer los autores profundos. El Santo Tomás es muy bueno porque sintetiza todos estos elementos. Padre, 2 preguntas. La primera, no me quedó claro esto, o sea, ¿la prudencia de la carne es un pecado? Sí, es un pecado. La prudencia de la carne es dirigir todo a fines terrenales, toda la propia vida y organizarla en torno a esos fines. Y ahí se subordina la razón, que es una facultad superior, a fines inferiores. Y otra cosa de manera personal, me sonó mucho esto de la astucia, ¿verdad? Como Sí. A mí muchas veces me han dicho, eres una mujer muy astuta, y ahorita digo, ay, pues yo no me claro. Eso. ¿Verdad? O sea, eres uno de la muy astuta, entonces ya no me gustó, o sea, salgo con esto me movió mucho, ¿verdad? Porque entiendo que la astucia no importa el fin, el claro. medio puede no ser tan bueno, ¿verdad? Eso. Entonces es como llevarme la tarea de cambiar la astucia, en lugar de ser astuta, ser prudente. Prudente y veraz. Y sí. veraz. Auténtica, dirían algunos filósofos más modernos, ¿no? Aquí hay muchas preguntas, sí. Pues esto me llevó a pensar que el trabajo con niños, ¿no? Uno se puede dar cuenta de que la astucia no es que se enseña. ¿Sí? Y es difícil, bueno, cuando los niños están en un colegio católico, pues poco a poco, ¿no? Puede irse redirigiendo. Pero muchas veces, yo creo que lo que más cuesta es que como se le enseñan, cuando uno habla con los papás, pues se encuentra con más astucia. Entonces, bueno, creo que es importante la educación en los niños para poder corregir. Es muy importante también la educación de la voluntad para evitar la mentira, porque la astucia es una deformación intelectual más bien, pero la mentira ya más directamente voluntaria y depende de la conciencia. Y los niños claramente pueden ser mentirosos. Entonces, la mentira es un defecto muy profundo en los niños, porque es más consciente que otro tipo de defectos que son más superficiales y suelen superarse. En cambio, si el niño, el adolescente es mentiroso, es más difícil que su personalidad se desarrolle bien. Y otra sugerencia, si nos regalan una lista de los libros, porque yo ya me perdí en tantas recomendaciones. El padre tiene, como decía, miles de videos, y ahí también en su página, listas, compren sus libros. El libro que compraron algunos, por eso traía 4, pesan 2 kilos cada uno, de la experiencia espiritual, la verdadera experiencia espiritual mística, ¿no? Como lo que hoy dicen muchos gurúes, incluso algunos católicos, que han dejado de ser católicos, nunca citan a San Juan, ni a Teresa, ni a Teresita, Francisco de Sales y a los grandes. Citan al maestro Sufí, citan al canto del pájaro, al grito de la rana
y son más orientalizantes, hinduistas y budistas que católicos. Entonces, los libros del padre tienen bibliografía atrás y le citan a todos estos autores que el padre ha comentado durante todas sus exposiciones. Sí, también se los puedo contar. Bueno, y aquí que me preguntaba sobre cómo ser contemplativa, bueno, en ese libro sí hay muchos santos, muchos textos que introducen en la vida contemplativa. Justamente el título del libro es Experiencia espiritual, o sea, una experiencia que viene del Espíritu Santo. Y subtítulo, una introducción a la vida mística, o sea, la vida misteriosa de unión con Dios y de contemplación. Justo sabiendo que iba a haber una plática sobre la astucia hoy, busqué la cita de Mateo 10:16, creo que es de lo de la serpiente, o sea, astutos como serpientes. Bueno, pero eso depende de la traducción, ¿no? Porque Sí, de hecho, es más bien prudencia. La Vulgata Española dice ser prudentes como Claro. serpientes. Mi pregunta sería nada más si nos puede dar una breve biografía de Hegel, o sea, quién era él, porque para Bueno. este pensamiento era cristiano, era judío, era... Bueno, si quieren, yo tengo un libro sobre Hegel entero. Ese sí se consigue en Amazon también. O sea, yo era investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, se llama CONICET, y mi trabajo de investigación era sobre Hegel. Entonces, está condensado en ese libro. Hegel. Bueno, Hegel es de origen protestante, fue a un seminario protestante en Tubinga, junto con Hölderlin, y después no le gustó más el seminario y se fue. Pero siempre tenía mucha inquietud, tiene un diario, cuando era joven iba a misa y anota que le gustaba la predicación, pero que no le gustaba la otra parte de la misa. Bueno, después estudió filosofía y cuando era joven conoció a una chica que era católica, entonces parece que se hizo católico por la chica esta, pero le duró poco. Le duró poco. Pero él describe en las cartas que le hace que cómo se sentía cuando se iba a confesar, la penitencia que le daba el padre franciscano, etc. Y se nota en su pensamiento una dialéctica muy profunda. O sea, por un lado tiene como una cierta nostalgia de la contemplación en muchos textos, y por otro lado tiene la raíz protestante, pero sobre todo iluminista, porque tampoco es protestante en el sentido propio, dejó de ser protestante para ser hegeliano, digamos. Entonces no es ni protestante ni católico. Él quería hacer una religión absoluta, que es una combinación, una síntesis entre protestantismo y catolicismo. Él reconoce que la verdad está en el catolicismo, pero la práctica en el protestantismo. Entonces, quiere hacer un protestantismo católico y un catolicismo protestante, que es en realidad lo que se logró. Ahora, lamentablemente, se sacaron las consecuencias de este pensamiento que tuvo tanto influjo en la cultura moderna. Entonces, en gran medida, en la práctica existe un catolicismo protestante, que es lo que decía Hegel. Y muchas veces un catolicismo protestante que no es ni protestante ni católico, es decir, que es racionalista y moderno, iluminista, y a veces masónico también. Entonces, el influjo de Hegel es muy profundo. ¿Y cómo se explica que una persona que conoció el catolicismo, o por ejemplo Freud, que estudió con Bertano, ¿sí? y supo sobre Aristóteles, supo sobre Santo Tomás tal vez, y entienden estas cosas, porque son gente inteligentes se supone, o incluso gente que ha estado en seminarios, estudiando filosofía
con la antropología católica, hacen este giro, que sí entendieron al final y fueron apóstatas, o al final es un no haber entendido nunca la verdad. No, no siempre es no haber entendido, es falta de perseverancia en la vida contemplativa. Esa es porque hay gente que tiene más capacidad que otra para la contemplación y se retrae de esa contemplación. Entonces, irse para atrás, como en el caso del joven rico, es muy negativo, porque el joven rico no quiso seguir a Cristo porque tenía muchos bienes, pero el problema fundamental era de su pensamiento, porque no aceptó la divinidad de Cristo. ¿Por qué me dices bueno? Solo bueno es Dios, ¿no? O sea, no dio el paso en el pensamiento, que era el paso hacia la fe en Cristo, como los otros apóstoles, que eran tal vez menos evolucionados socialmente, porque eran pescadores, este era rico, los otros eran pobres, los apóstoles tenían que trabajar, pero lo siguieron, y tuvieron fe, y este no. Entonces, el problema es muy especialmente la actitud de la mente, lo más elevado de la mente humana. Si la búsqueda de la verdad continúa y se intensifica o se retrae, o si hay un momento en el cual el sujeto no quiere profundizar más, por comodidad, por falta de fortaleza, por lujuria o por cualquier otro, por avaricia. Si me permite, yo estudié algunos de los cursos con el padre Thiel, jesuita muy santo. Era experto en filosofía idealista y especialmente conocía el pensamiento de Schelling, junto con Hegel y Fichte. Son los tres grandes idealistas del idealismo absoluto que el padre domina a los tres, pero sobre todo Hegel. Y nos decía, conocía perfectamente la vida de Hegel, un estudioso de la cristología idealista, como posible cristología idealista, y lo que les falta. Y nos leyó una carta inédita de Hegel a su esposa, que se llamaba María, para que vean lo que hay detrás de la filosofía del pensamiento machista, ¿no? Que después, hablando de idealismo, del ser y no ser, se ha convertido en un feminismo radical que destroza a la misma mujer. Pero bueno, le decía a su esposa que le escribía: oye, Frederick, la verdad, no entiendo bien lo que quisiste decir en la fenomenología del espíritu. ¿Ustedes entendieron lo que les leyó el padre al inicio sobre la fenomenología del espíritu? Es bien difícil entender. ¿Por qué está tergiversado ese pensamiento? Y le contesta Hegel a su esposa, a quien amaba: querida María, tú no puedes entender estas cosas. A ti te basta la Biblia. Fíjense qué machismo tan tremendo en Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel, sobre todo, es lo que el padre explicó el día de ayer. Era un soberbio de mucho también. Yo tengo el saber absoluto. Y muchas de las ideologías, y también el campo psicoanalítico y otras corrientes psicológicas, hay mucho de soberbia. Y por eso el padre ha hablado de la influencia demoníaca, porque la soberbia es lo más cercano al demonio. Entonces, y finalmente, otro hijo de Hegel, pero existencial, o supuestamente existencial, que es una ontología existencial, es Heidegger. Es Heidegger. Por más que quiera ser existencial, no deja de ser un idealista. Pero un idealismo de una gran soberbia, como buen hijo de Hegel y buen hijo de Nietzsche. Heidegger tiene dos textos enormes donde estudia perfectamente a Nietzsche, y al otro que estudia es a Hegel. Y Heidegger permea la teología católica hoy, en buena medida. Por ejemplo, piensen quién es el maestro del teólogo más importante del final del siglo XX, inicios, promovido por algunos, como el Santo Tomás de Aquino de estos tiempos, que es Karl Rahner, un jesuita, que ha hecho un gran daño a la teología católica. El padre es experto de este tema, de cómo esa filosofía ha dañado y ha hecho relativista la teología católica. Quería nada más decirles eso. Cuando Marcel fue a escuchar a Heidegger con un grupo de franceses a Friburgo, que era rector 2 años, y que se acomodó Heidegger un poco por defender su puesto, y él se afilió al nacionalsocialismo.
al nazismo. En 1917 salieron los cuadernos negros, donde él, podemos ver abiertamente, apoya esa ideología y de alguna manera muchos estudiosos de su pensamiento hacen ver cómo su mismo pensamiento filosófico es para apoyar las ideas, ¿verdad?, de Hitler, del nacionalsocialismo, que tiene mucho de Nietzsche y de Wagner. Entonces, Descript, una vez que van a escuchar a Heidegger, estos franceses, liderazgo francés, le preguntan, señor Heidegger, disculpe, Mr. Heidegger, pero ese concepto que usted ha dicho del ser para la muerte, citado por el padre de Reven hace rato y demás, no lo entendemos bien, porque eso no es todo. Respuesta de Heidegger, palabras más, palabras menos, no es tan importante que ustedes lo hayan entendido, pero eso está claramente en la estructura del pensamiento. Escribe una relación con Marcel después de esta conferencia de Heidegger, cuando regresa a Francia, que se llama La relación de Heidegger, mi relación con Heidegger. Y dice, siendo una mente tan potente como la de Hegel, que sin duda eran inteligentes como Freud, pero mal usada la inteligencia al servicio de la soberbia, dice, lo que parecen estos pensadores, que se creen dueños del saber absoluto, en campo filosófico, teológico o psicológico, es la hibris filosófica. Y hibris, que en griego significa soberbia, orgullo. Bueno, detrás de estos problemas que parecen teóricos, siempre hay problemas personales. Heidegger era religioso, era un novicio de los jesuitas, y no solo dejó los jesuitas, sino que dejó la fe. Entonces, y Hegel, cuando escribió la fenomenología del espíritu, que es la introducción al saber absoluto, ese método psicológico para llegar al saber absoluto, poco antes había tenido un hijo, pero no con esta mujer María, sino con otra. Entonces, siempre hay problemas que no son solamente de discurso mental, ¿no?, de razonamiento. Detrás de la astucia hay otro tipo de problemas. Bueno, yo tengo aquí una duda. Me gustaría, si pudiera concretar la diferencia de astucia e inteligencia, porque siento que en el mundo podemos estar confundidos con eso, ¿no? O sea, Jimena decía, a mí me dicen astuta, pero tal vez es inteligente, pues, Claro. ¿qué quieren decir? Sí. Y antes de responderme, padre, le comento, rezaba y decía, María, Madre mía, que María te guíe al cielo, el portal seguro de la salvación eterna. Que ella sea tu dulce modelo e inspiración en la práctica de la virtud de la humildad. Lo que entiendo es, la inteligencia nos lleva hacia el bien. En el momento que se engaña o se usa mal, entonces ahora sí se da la astucia y todo lo demás. Claro. Y la prudencia nos ayuda a accionar, o sea, hacer una acción bien. Sí. Y la humildad es como de las virtudes más importantes, así como la otra era de María, porque la humildad nos lleva a reconocer a Dios, como Claro. el bien, y actuar Claro. por esa humildad. Pero entonces, bueno, gracias por decirme que estoy bien en esa parte. Pero, ¿cuál sería la diferencia? O sea, más concreto. Llega una persona y le quieres explicar astucia e inteligencia. Así, en concreto. Bueno, hay que explicarle que su modo de razonar no corresponde a la verdad de las cosas, ni a la verdad de la misma persona. O sea, que está haciendo funcionar su mente sin fundamento, con alguna finalidad que puede ser buena o que puede ser mala, pero que el funcionamiento de su mente se desprende de la realidad, voluntariamente. Hay muchas personas que desarrollan esta exageración en el razonamiento porque no quieren parecer inferiores a otros que razonan,
y ellos se dan cuenta de que no pueden razonar como los demás, pero imitan su razonamiento para no sentirse en inferioridad de condiciones intelectuales, que es el problema fundamental en este tipo de situaciones de desorden psíquico profundo, porque todos deseamos el desarrollo de nuestra inteligencia, porque está en la naturaleza. Entonces, deseamos no solo reconocer nuestra propia capacidad intelectual, nuestro propio acto intelectual, nuestro propio conocimiento, sino incluso la comprobación de que este conocimiento es auténtico por parte de los demás. Entonces, cuando se desprende el razonamiento de la realidad, hay síntomas de un problema muy profundo. O sea, de una persona que no tiene los medios adecuados para su desarrollo y los simula, los quiere producir engañándose a sí mismo y engañando eventualmente a los demás. Porque no tiene la suficiente humildad para aprender, para recibir consejos, para leer libros, para preguntar a los que saben. La astucia tiene que ver entonces también con la hipocresía. Sí. Sí, la astucia está en la fuente de la hipocresía, que es una especie de mentira, de esa vamos a hablar después, ¿no? Es una simulación. Sí, los dos aspectos están conectados, el intelectivo y el voluntario.